El cine de Jairo Bustamante nunca deja indiferente a nadie. Es una herramienta para dar voz a las problemáticas más crudas de nuestra sociedad y ser un eco de ellas. Con motivo del próximo estreno de Cordillera de Fuego, platicamos con el cineasta sobre los desafíos de hacer cine en la región y el valor del talento actoral en las comunidades indígenas. En esta conversación también conocimos lo que despertó en él la necesidad de contar historias a través de la gran pantalla. Yo creo que los volcanes son un espejo para nosotros como guatemaltecos. Y en esta película también es un espejo de la manera, no solo de cómo nosotros nos tratamos entre nosotros mismos y nos cuidamos entre nosotros mismos, sino también de una manera en la que nosotros manejamos las narrativas. O sea, es como muy importante esta narrativa que siempre se ha manejado en el país, sobre todo desde los poderes y desde los poderes que tienen responsabilidades. Es una narrativa que siempre se lava las manos diciendo fue una catástrofe natural. Y en realidad catástrofes naturales no existen, son fenómenos naturales y catástrofes sociales. Porque no podemos juzgar de catástrofe a algo que es natural. Lo que es catastrófico es la manera en la que nosotros manejamos estos eventos. La parte que a mí más me gusta fuera de la escritura en un proyecto es el trabajo de preparación, porque filmar es algo muy doloroso desde todas las tomas de decisiones que se tienen que ir haciendo sobre el momento, porque no siempre se tiene el tiempo, no siempre se tienen los recursos, no siempre las cosas suceden como uno las imaginó. Entonces eso no se tiene que ir desprendiendo de a poquito o transformando. Esa es la magia del cine, ¿no? Que se va transformando tal y como él te lo pide. Pero en cambio cuando estás preparando, ahí puedes hacer crecer una idea muchísimo. Y el trabajar con las comunidades es la parte que más enriquece los proyectos, porque uno escribe una base y luego, sobre todo en Cordillera, por ejemplo, todos los actores que trabajaron con nosotros, los actores locales, son actores que ellos mismos vivieron catástrofes sociales. Se trabajó la historia no solo como una historia de ficción, sino también como una catarsis para entender lo que les había pasado, para ponerle un duelo, para ponerle sentimientos. Desde la ficción siempre es como mucho más fácil tercerizar ese tipo de traumas. Cuando uno los terceriza desde la ficción puede hablarlos con mayor libertad. Una de las cosas más bonitas para mí fue regresar a mi tierra. Yo soy del lago y aunque en esta historia el lago no es protagonista, regresar a trabajar en el área Cachuquel, en el área Sotujil. El área Cachuquel es algo que a mí nunca me ha abandonado en el transcurso de mi carrera, pero regresar a hacerlo ahí en el territorio fue una de las cosas que más me gustó, como que me vuelve esa gana de regresar a donde uno creció. Creo que va a desatar más proyectos en la región, nuestros pues. Y las artes pasan por una primera etapa, que es esta etapa de denunciar los malestares, ¿no? Y de tratar de exorcizar todo aquello que duele de quién es uno, de cuál es su tierra, de cuál es el estado en el que uno vive. Y después el arte evoluciona a otros territorios que son mucho más propios de la fantasía, a creación de nuevos territorios, de nuevos universos. Pero a mí y a mi generación nos tocó vivir este momento preciso en Guatemala, en donde los artistas tenemos un poquito de espacio. No olvidemos que los artistas fueron perseguidos y fueron tildados de... O sea, ser artista era un insulto para nuestro país. Entonces, ahora que estamos empezando de nuevo a resurgir o a tener esta grieta ahí donde podemos hablar, a nosotros nos tocó hablar de esto. Nos tocó empezar por sanar, nos tocó empezar por tocar los temas más duros y ya esperando ver qué les toca a las nuevas generaciones es existir. La mayoría de películas que se hacen en Guatemala son películas, me atrevo a decir, en donde la gente todavía
sigue arrastrando, los que lo hicieron siguen arrastrando ciertas deudas económicas. El cine como tiene este componente de ser arte e industria a la vez, y tiene este componente de ser un arte colectivo. Entonces es un arte que es extremadamente caro, al mismo tiempo es un arte que puede generar muchísimos recursos económicos cuando se le pone la atención que se le tiene que poner. Pero sabiendo que nosotros somos un país en donde tenemos una herencia fascista muy grande, y para los fascistas el arte siempre ha sido un enemigo. Es mucho más fácil que un país como los nuestros celebre otro tipo, el tomate más grande, que celebre un arte que está dando frutos. Los detractores son muy graciosos, o sea, porque aparte yo creo que la gente que se pone a opinar sobre el cine no sabe ni siquiera cómo se distribuye una película, no sabe ni siquiera cuál es el camino que se tiene que llegar, y siempre tienen como ejemplos de... Yo el otro día oía a un detractor que felicitaba a Argentina por lo que Milei estaba haciendo, de abolir un poco la ley de cine, sin darse cuenta que realmente Argentina es por su cine un país reconocido y que ese cine se hizo bajo leyes de cine como la que nosotros estamos proponiendo. Entonces sí, yo creo que la ley de cine en Guatemala es indispensable, y no solo para los cineastas, indispensable para un país que se tiene vergüenza, porque esa es nuestra enfermedad más grande. Nosotros como guatemaltecos tenemos vergüenza de ser guatemaltecos. Pero uno tampoco es que siempre escoja la belleza, uno escoge lo que más ve. Y el cine lo que hace es eso, es representarte. ¿Por qué México es tan orgulloso de ser quien es? En gran parte porque tiene arte que lo ha representado siempre. Y no es un arte que solo es folclorista o souvenir para turistas. Es un arte que se para solo, que se mueve solo, que abre puertas. Mira, yo creo que eso es como un síntoma de la enfermedad que tenemos como país, en esa narrativa que nos han vendido de que si no miras atrás, el mal va a dejar de perseguirte, o sea, y si metes el cadáver bajo la alfombra no va a apestar. Entonces como que eso de sigamos para adelante, lo que pasó ya pasó, eso es algo, o sea, hay que tener muchísimo cuidado de cómo se trabaja la memoria, de cómo se trabaja el pasado. También pues Guatemala duele desde muchos puntos. A mí de las cosas que más me duelen en Guate es como descubrir que hay nuevas generaciones que ven mis películas y que me dicen, yo no sabía que había habido una guerra en Guate. Y es mucho más, y ahí es como, y eso te estoy diciendo nuevas generaciones, porque las viejas generaciones también como que prefirieron no escuchar y no oír, y no saben mucho de lo que pasó. A nosotros eso es lo que nos pasa en Guate, que nos enseñaron a mantenernos calladitos y a taparnos los oídos, y por eso somos tan fáciles de manipular. Como guatemaltecos y como artistas, ni siquiera nos tenemos que preocupar sobre, ¿será que nuestras películas se van a morir porque no pueden entrar a las salas de cine porque las plataformas están ocupando todo el espacio? Porque nosotros no tenemos ni espacio en las plataformas ni espacio en las salas de cine. Guatemala no tiene una ley como los países que hacen que su cine valga, porque nosotros en realidad en Guatemala no tenemos distribuidores. Nosotros lo que tenemos son agencias que ejecutan planes de distribución de Estados Unidos. Estados Unidos manda un plan y aquí en Guate se ejecuta el plan que Estados Unidos manda. Nosotros no tenemos ningún distribuidor que defienda una película, que cure cine, que diga este es el cine que esta sociedad necesita ver. Eso no existe literalmente. Entonces, lo que sí tenemos es que dentro de estas instituciones, de los grandes distribuidores, hay gente como tú y como yo, o como cualquier otra persona, que dice, ahí estaría bien darles un espacio. Y busca en su sistema cómo nos puede ayudar y cómo nos puede abrir una puerta. Eso sí, si no genera dinero, nos sacan. Pero nosotros lo que tenemos que entender como país es que ahora mismo el cine no puede venir y pretenderse como una industria que genere dinero de un día para otro. Tiene que ser una industria que primero se tiene que ganar un espacio. En mis películas hay muchas historias del niño que se están contando,
Sobre todo hay algo también particular y es por qué digamos que en mi caso yo no tengo la respuesta tampoco, pero por qué decidí regresarme a Guate a hacer historias de aquí. Eso es seguramente porque estoy un poco como cumpliendo esos sueños del niño que se contaba historias. Y sí hay una real conciencia de aquí se necesitan más las historias, de aquí tenemos que luchar por esta... Pero sí, yo creo que por ahí y yo creo que mientras uno más crece, más el niño se va haciendo presente. Sí, seguramente. O sea, Hollywood no es un sistema de productores, directores, actores. Hollywood es un sistema de abogados, de agentes, de prensa, de restaurantes, de transportistas. O sea, es un sistema enorme, como que entender eso puede ser muy emocionante. Yo creo que el reto más grande que nosotros tenemos desde la casa de producción es consolidar una audiencia local. Hoy en día nosotros tenemos una audiencia que es muy grande, pero es una audiencia internacional. Que de algún lado yo ahorita tenía una lista de películas que yo quería hacer, entre ellas Cordillera, o sea, las 5 que hemos hecho, y por ahí viene un par más. Pero después de eso también hay como un interés de producir más lo que la gente quiere ver. Yo creo que el cine guatemalteco va a tener que adaptarse a lo que le está pasando al cine en general con la inteligencia artificial. Que si nos ponemos solo desde la parte positiva, creo que la inteligencia artificial va a reducir muchos procesos que ahora son caros. Y que eso nos va a dar la oportunidad como país sin recursos de producir un poquito más. Pero yo sí creo que el cine en realidad solo es un lenguaje y lo que hay detrás del cine son historias. Entonces, lo que tenemos que apoyar para que de aquí a 10 años exista más cine es apoyar esas historias locales que se están contando. Eso también es un proyecto que nosotros tenemos y lo venimos desde hace rato como desarrollando sobre cómo podemos darle más luz a los contadores de historias. Yo todavía no me atrevo a decir porque no he encontrado en Guate guionistas. Somos muy poquitos los guionistas. Pero en cambio sí hay gente que tiene historias, hay gente que sabe contar historias. Entonces lo que queremos es encontrar esa gente que ya sabe contar historias y poderlos encaminar hacia cómo se cuentan las historias en el cine.